Muy bien, buenas tardes, buenas noches también a aquellos que están acompañándonos por Salamanca. Buenas tardes a los que están presencialmente por aquí, en el auditorio del Goethe Institut. Bien, es un honor para mí estar acompañando en esta mesa inaugural del Simposio Internacional en torno a los legados de Friedrich Schlegel y E.T.A. Hoffmann en la cultura contemporánea, que hemos titulado El presente romántico. En primer lugar, le voy a dar la palabra para que hagan, digamos, las palabras de inauguración al señor Rüdiger Punset, que es el director académico del Goethe Institut acá en Perú. Luego el doctor Antonio Notario, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Y finalmente al doctor Julio del Valle, decano de la Facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Bien, pues brevemente quería simplemente comenzar con los agradecimientos inevitables en una actividad de este tipo. Agradecimientos que por una parte son fundamentalmente institucionales, pero también personales en los dos casos. Por supuesto, el agradecimiento al Instituto Goethe y al señor Rüdiger Punset, que acaba de hacer su presentación y que desde luego ha estado velando siempre en todas las ocasiones por mantener actividades de este tipo que extiendan la cultura alemana y que nos permitan profundizar en la cultura alemana en el ámbito universitario. Muchas gracias. También, por supuesto, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y en concreto a don Julio del Valle, don Arturo Rivas y doña Cristina Alaiza, que han trabajado incansablemente durante varios meses para poder llegar a donde estamos ahora, al inicio de este simposio internacional, el presente romántico. Y por supuesto también tengo que agradecer a la Universidad de Granada y a nuestra propia Universidad de Salamanca, al catedrático Domingo Hernández como director del grupo de investigación de Estética y Teoría de las Artes, a la Facultad de Filosofía y al Departamento de Filosofía, Lógica y Estética. Esta oportunidad que nos prestan estos medios con los que ahora nos hemos acostumbrado a trabajar en un principio, por desgracia, pero ahora afortunadamente nos van a permitir, como señalaba el señor Punset, pues que a lo largo de 3 jornadas profundicemos en el conocimiento de esa tradición romántica, de ese romanticismo, que lo definamos como lo definamos, sea una palabra o sea más que una palabra, sigue gravitando sobre nuestro presente en muchos sentidos. Vamos a trabajar juntos, vamos a debatir, vamos a escucharnos, y esto, gracias a la tecnología, realmente es una gran suerte, porque nos permite la colaboración, nos permite la interdisciplinariedad y nos permite una internacionalidad que todavía, por desgracia, se está empezando a lograr prácticamente ahora al 100%. Esta misma mañana el señor rector de la Universidad de Salamanca me pedía que os enviara su abrazo, su alegría por el hecho de que estemos trabajando juntos y de que vayamos a realizar este simposio conjuntamente. Y además me pedía que transmitiera una buenísima noticia, y es la de que está muy avanzado ya el trabajo de la puesta en marcha de la Cátedra Perú en la Universidad de Salamanca. El embajador del Perú ha visitado Salamanca, ha estado en contacto permanente con el señor rector y me ha pedido que lo hiciera saber en esta sesión. Con lo cual, este seminario nuestro, este simposio internacional nuestro, pues se adelanta, digamos, a ese nuevo paso que se va a dar en la colaboración entre
Perú y España, y en concreto entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Salamanca, y en ese sentido es un paso importante. Y por supuesto el elemento personal, que es el fundamental. Hemos trabajado juntos, hemos preparado juntos este simposio, y ahora llega un momento que es un momento de trabajo también, sí, de trabajo intelectual, pero yo creo que es un momento también de disfrutar escuchándonos, ya que no lo podemos hacer presencialmente, que es lo que nos gustaría a todos y a todas, pero al menos lo podemos hacer gracias a esta tecnología. Entonces, muchísimas gracias, es un placer estar hoy aquí y estoy deseando literalmente escuchar todas las ponencias y todos los debates que se van a suceder en estos días. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Salamanca. Buenas tardes, Lima. Es muy agradable empezar con buenas noticias. Antonio, te agradezco muchísimo la noticia que acabas de darnos de la Cátedra Perú en la Universidad de Salamanca. Me entero por ti, pero pronto el rector, me imagino, dará también la noticia en la universidad. Muchísimas gracias, Rüdiger, personas vinculadas con el Goethe Institut, por darnos este espacio de poder llevar a cabo este espacio de discusión, este ciclo de conferencias sobre el presente romántico. Yo voy a hablar en nombre del grupo de investigación en arte estética y empezaré con unas palabras vinculadas con lo que nos reúne en relación con el romanticismo. Hay una cierta concepción común que ubica a los artistas románticos entre la añoranza del pasado y la aspiración a un futuro utópico. Es como si ellos dieran la espalda, acaso con temor, al presente. Y sin embargo, el tiempo del romanticismo es propiamente el presente. Es desde el presente y sus carencias que sus artistas y teóricos indagaron en su devenir histórico. Recordemos ahí las palabras de también los jóvenes Hölderlin, Hegel y Schelling, señalando a la poesía como madre de todas las ciencias. Y es allí también donde erigieron los ideales que habían de guiar las tareas pendientes para las naciones y para la humanidad en su conjunto. Y así pues, aunque escindido en tres, el presente es el tiempo absoluto, del cual no podemos abstraernos, y de lo absoluto, que es lo incondicionado, vale decir, es el tiempo de la creación, que es el acto donde lo humano y lo divino concuerdan. Es el tiempo donde todas las diferencias se resuelven, especialmente las que separan a la sensibilidad de la reflexión, a la imaginación del entendimiento y a la belleza de la verdad. Es el tiempo, como mencionó Rüdiger, de Novalis, es el tiempo de Hölderlin. Es allí donde la poesía y la filosofía, como afirmaba Friedrich Schlegel, deben unirse. En consecuencia, haríamos mal nosotros si desatendiésemos nuestro propio presente con sus problemas, los cuales no son exactamente los mismos que los de hace más de 2 siglos, aunque en varios aspectos de allí provengan y ciertas semejanzas guarden. En efecto, si reparamos en cómo hemos llegado a ser quienes somos, es inevitable considerar el legado romántico. Sin romanticismo no habría, por ejemplo, desde un punto de vista de seguimiento histórico de los movimientos artísticos, sin romanticismo no habría vanguardia, por ejemplo. Hay pues que contrastar entre su presente ya sido y el nuestro que viene siendo. Y para llevarlo a cabo, nuestras palabras están en segundo lugar porque a quien queremos escuchar es a Domingo, que ya viene. Para llevarlo a cabo, este simposio toma a 2 importantes referentes del romanticismo alemán, a Friedrich Schlegel y a E.T.A. Hoffmann. Uno, Schlegel, más teórico, el otro, si se puede decir, más artístico. La ocasión son los 250 años del nacimiento de Schlegel y los 200 años de Hoffmann, de la muerte de Hoffmann. Ambos tuvieron un impacto inmediato en su época, pero su influjo se expande hasta la nuestra. En ese sentido, los expositores realizarán, todos los que vienen a continuación, esta suerte de historia efectual sobre aspectos como la ironía, el recurso a la Grecia clásica, la música, la mirada y también el horror. Su intención
no es solo la de destacar lo positivo de la herencia romántica, sino también la de señalar aquello en lo que el presente romántico, aquí casi como un obsequio, a veces es un presente también problemático. Finalmente, mis palabras ya van terminando, cabe señalar que en el espíritu de la Systemphilosophie de Schlegel, este simposio es la primera actividad que realizamos de manera conjunta, el Grupo de Investigación en Arte y Estética de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Grupo de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Salamanca, GESTA. Agradecemos otra vez al Goethe Institut del Perú, de Lima, por hacer posible esta feliz cooperación. Hay varias cositas acá simpáticas, ¿no? Estamos otra vez presencialmente, a diferencia de España, queridos colegas y estudiantes que están en sala, acá en el Perú nos ha costado muchísimo regresar a la presencialidad, más de lo que hubiésemos querido. Estamos regresando a actividades presenciales, mientras hay público que nos está siguiendo a distancia, mientras vinculamos Lima con Salamanca, Lima con Alemania. Entonces hay muchos puntos en común para celebrar hoy día. Pero, les decía, agradecemos al Goethe Institut, estamos en su auditorio, por hacer posible esta feliz cooperación. No es la primera vez, ¿cierto? No será la última vez, espero. Y empecemos pues, ya es hora, el simposio haciendo nuestros los 3 principios que Schlegel expuso en su curso de filosofía trascendental de 1800 a 1801, su Wintersemestre, que son los siguientes. Toda verdad es relativa, todo conocimiento es simbólico, la filosofía es infinita. Ahora mismo. Entonces, muchísimas gracias. Estamos empezando bonito, tenemos fuertes y grandes expectativas. Viene lo mejor, viene domingo, pero Cristina lo va a presentar. Efectivamente, ahora viene lo mejor, pero me toca a mí presentar a Domingo Hernández, quien es catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Ha dirigido además el Máster de Estudios Avanzados en Filosofía y el programa de doctorado en Filosofía de su facultad, habiendo ocupado también los cargos de coordinador de movilidad y vicedecano de estudiantes y relaciones internacionales. Es investigador responsable del Grupo de Investigación Reconocido de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Salamanca, GESTA, y dirige las colecciones Metamorfosis y Materiales de Arte y Estética, en Ediciones Universidad de Salamanca. Entre otras publicaciones, es autor de las monografías La ironía estética, Estética romántica y arte moderno, y La comedia de lo sublime. Ha traducido, bueno, acá al menos creo que todos hemos leído la traducción de Domingo de La filosofía del arte, o Estética de Hegel, y editado volúmenes compilatorios como Estética del arte contemporáneo, o Arte, Cuerpo, Tecnología, o Cine y Hospitalidad. Además de eso, quisiera un comentario personal. Él ha sido profesor mío, igual que Antonio, profesores muy gratos de los que aprendí mucho, y seguramente allá por Salamanca también hay varios alumnos de ambos, ¿no? Y de Domingo en particular presentes, así que deben saber de qué hablo. Bien, el título de su conferencia inaugural es Ironía, Friedrich Schlegel hoy. Los dejo entonces con Domingo. Gracias. Bien, muchas gracias, Cristina. Yo he de decir lo primero que normalmente uno está nervioso cuando empieza a impartir una conferencia, pero yo he de decir que en este momento estoy súper tranquilo, porque cuando estaba nervioso era antes con todos los líos de las cámaras y de las conexiones y demás. Así que el hecho de que haya funcionado toda a la perfección es una alegría. Bien, estimado señor director del Goethe Institut, estimados decanos, queridos amigos, Rudiger, Julio, Antonio, quería empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a las 3 instituciones que hacen posible este simposio
la posibilidad de estar aquí hoy. Es decir, en primer lugar, al Goethe Institut, Perú, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de su grupo de investigación en arte y estética de su centro de estudios filosóficos, y a la Universidad de Salamanca y su Facultad de Filosofía a través del GESTA, del Grupo de Estética y Teoría de las Artes. Es decir, que como responsable del grupo, junto al agradecimiento, para mí es un orgullo estar aquí, porque creo sinceramente que son las actividades como esta las que hay que hacer. Es decir, creo que esto es lo que permite establecer unos lazos investigadores con grupos internacionales de alto nivel, y que creo que esto es lo que posibilita que realmente hagamos eso que se llama universidad. Muchas gracias a todos, de un modo especial, claro, a todos los que estáis conectados y a los que estáis aquí en la sala, sea en el auditorio del Goethe Institut de Lima o sea en esta sala de juntas 104B. Queda así un poco como raro lo nuestro, ¿no? El auditorio del Goethe Institut frente a la sala de juntas 104B, pero de decir que aquí estamos todos estupendamente. Y gracias, por supuesto, por haber pensado en mí para impartir esta conferencia inaugural. Bien, voy a comenzar por los títulos. Los títulos tanto del simposio como de mi intervención. Porque es una idea muy lúcida eso de el presente romántico. Y es una idea muy lúcida porque su doble sentido, al vincular la idea del don, del regalo, con la persistencia en la contemporaneidad, en el presente del romanticismo, tiene ya que darnos una primera idea, tiene ya que, pienso, darnos un punto de partida. Y la idea es muy sencilla, un regalo, sí, por supuesto, como este que nos hicieron los románticos, pero no se olvide, como también se ha mencionado en las presentaciones, que hay regalos de muchos tipos y que algunos de ellos son regalos envenenados. Hay una excesiva presencia del romanticismo en nuestra época, y es una presencia que no siempre es buena, unas veces sí y otras no. Entonces yo lo que quería hacer aquí hoy es analizar brevemente cierto presente romántico como regalo envenenado. Es decir, analizar la ambigua presencia en nuestra época de una de las teorías, de uno de los autores que aquí nos ocupan en este simposio, en concreto el menor de los hermanos Schlegel, Friedrich. Y la teoría, obviamente, es la que seguramente sea su teoría más conocida, si es que puede llamarse teoría, como es la de la ironía. Schlegel y la ironía en su efecto sobre nuestra época. Ese es el tema, entonces. Y la cosa, pienso, no deja de ser irónica. No deja de ser irónica porque la ironía hoy no pasa por sus mejores momentos. De ahí, precisamente, el título de mi conferencia. Eso de ironía, Schlegel hoy, ¿no? Pues remite al objetivo central de lo que voy a decir, es decir, hablar de la posible actualidad de la teoría estética de Schlegel, pero también insinúa o quiere insinuar que es irónica, que esa actualidad es irónica, que es ambigua, que es contradictoria. Que sí, pienso, es una necesidad clara, pero que también por determinados elementos que veremos, algo que puede convertirse en algo muy problemático, por no decirlo muy peligroso. Seguramente Schlegel se moriría de risa si supiera qué es lo que habría pasado, qué pasaría con su futuro, en su futuro con la categoría, ¿no? Y eso que ya se lo dijeron en su momento, eso que ya se lo dijeron como veremos. Voy a comenzar primero resumiendo todo lo que voy a decir y luego lo voy a explicar. Es decir, me interesa que haya un resumen previo para luego ir situando las piezas. Lo que hago es partir de un fracaso, que lo explicaré, partir de un fracaso
y es el de el fracaso de la ironía como categoría estética. Desde hace ya unas cuantas décadas, ironía estética es sinónimo de, en muchos casos, cinismo elitista y aburguesado que, que disfruta de su distanciamiento, alojado muchas veces en pretenciosas y banales propuestas artísticas y literarias. Es decir, en muchos contextos, ironía hoy es igual a vacaciones estéticas y resort para culturetas. Y a partir de ahí, las críticas han llegado por todos los lados. Y aunque estén ramificadas, me gustaría concentrarlas en dos, solamente en dos. Por un lado, la realidad, la vida, lo humano, como lo queráis llamar, cuando se sienten amenazados, normalmente no toleran ironías. No toleran ironías. Y nuestra época, no tengo ni que decirlo, creo que es una de esas épocas. Es decir, tiempos oscuros estos, que sí, no tienen problemas o no tenemos problemas con el humor, con el sarcasmo, ¿no? Pero que en épocas de crisis, en épocas como esta, no se soporta demasiado bien la compleja, intelectual y, en algunos casos, arrogante ironía. Por otro lado, la ambigüedad irónica hoy no solo tiene su desprecio por parte de la cruda realidad, sino también porque es una estrategia que resulta fácilmente utilizable, o sea, muy rentable para aprovechar sus juegos de significado, sus múltiples posibilidades interpretativas, su deleite en la equivocidad, para generar significados a la carta. Es decir, para excluir y seleccionar. Y esto obviamente es muy peligroso. Esto puede ser algo peligroso. Ahora bien, frente a esas dos posibles críticas, habría más. Esta misma actualidad, esta misma época que no tolera ironías, sea por la crudeza de la realidad, sea por la posibilidad de su fácil conversión en herramienta utilizable, esa misma época, digo, tiene entre sus más obvias características lo que podemos llamar un uniformismo global, un relato construido, un constante juego de narrativas a la carta y, en muchos casos, una banalidad generalizada. Algo similar a eso que en 1925 Stefan Zweig, un texto maravilloso, llamaba la monotonización del mundo. Bien, ante este contexto, la ironía simplemente es una necesidad. La necesitamos y la queremos ya. La generación de extrañeza que permite los juegos con las complejidades, las rupturas o el caos que introduce constantemente, en este contexto, en este sentido, no podemos permitirnos perder, no podemos permitirnos desalojarnos. Y así está la cosa. Es decir, despreciada por un lado, necesaria y urgente por el otro. Pues bien, seguimos dando pasitos en el resumen. Pues bien, yo creo que esto se repite. Es decir, creo que estos juegos de críticas y de defensas se han venido repitiendo a lo largo de las épocas porque siempre he pensado que las estrategias irónicas, los recursos irónicos, tienen una condición cíclica. Es decir, tienen una condición cíclica que discurre en un eterno retorno de sus efectos y de sus características. Que esto ya lo hemos vivido, vaya. Que esto ya lo hemos vivido. Y ese hecho nos permite observarlo con distancia. Observarlo con distancia, aunque lo remitamos a nuestro presente. Es decir, algo muy similar a la imagen del cartel de nuestro simposio.
Creo que esta distancia, esta posibilidad de ver con distancia repeticiones de algo que sucede en este contexto, creo que esta distancia nos permite aprender. Nos permite aprender y una vez aprendido, tomar una decisión. Tomar una decisión y saber a qué queremos jugar. Por ello, una vez que muestre mis cartas, que explique qué es esto del fracaso y de las críticas y demás, mostraré la precesión de estas dos posibles críticas, estas dos posibles partes del frente antiirónico, como se le ha llamado en alguna ocasión, desde dos contextos del pasado. Dos contextos del pasado y además lo quiero hacer en un sentido inverso. En primer lugar, me situaré de un modo muy breve en los años 20 españoles, en la vanguardia española, simplemente para mostrar un ejemplo de la derrota de la ironía ante lo humano, ¿no? Y en segundo lugar me marcharé hacia atrás hasta el siglo XIX y me concentraré en las críticas de Hegel a Schlegel, enfatizando única y exclusivamente una parte. La acusación hegeliana sobre la confusión, equivocidad y espectralidad de todo lo que estaba diciendo. ¿Con qué fin esta segunda línea? Con el fin de mostrar la facilidad con que lo irónico puede recaer en una gestión de la incertidumbre. Dos ejemplos, son solo dos ejemplos, y el objetivo que es con el que acabaré, el objetivo simplemente es hacer un menú de ironías. Aquí a los que estamos aquí la comida peruana nos gusta mucho, así que he decidido eso, hacer un menú de ironías, para que cada uno decida su plato y pueda elegir entre el ataque o la defensa de la categoría. Bueno, esto es lo que voy a contar. Los que se quieran marchar pueden hacerlo ya perfectamente, porque esto es lo que voy a contar, solo que poniendo citas y nombres. Bien, vamos a comenzar concretando para los que le quede un poquito lejana la teoría de Schlegel. Primero, ¿de qué estamos hablando? De lo que hablamos es de una forma concreta de entender la ironía, que es la de Friedrich Schlegel, ¿no? O mejor, vamos a hablar de algunas de las características de esa teoría. Asumo desde ya que un especialista en Friedrich Schlegel seguramente me diría que lo estoy malinterpretando, seguramente me diría que estoy reduciendo el concepto de ironía de Schlegel a solo una parte, y también que esto seguramente no sea ni mucho menos lo más importante de Schlegel. Pero creo que esa reducción, creo que situar todo esto en el contexto en el que lo voy a mostrar es el que nos permite utilizarlo de un modo más claro hoy. Es decir, es el que nos permite ver de un modo más claro la contemporaneidad de la teoría de Schlegel, que es el objetivo de este simposio. Voy a entender la ironía de Schlegel únicamente a partir de sus elementos más conocidos y voy a evitar hablar de la relación con Fichte o hablar de la clara teoría hermenéutica que hay detrás de esa teoría o hablar de la diferencia con las ironías de Solger o de Tieck, ¿no? Me voy a centrar únicamente en utilizando frases de Schlegel en cosas como el caos delicioso, la defensa de las ambigüedades, todo esto son citas de Schlegel, obviamente. La defensa de las ambigüedades, pienso también en nuestro indudable derecho a la complicación, pienso en una bufonería auténticamente trascendental, pienso en la ironía como conciencia de la agilidad eterna, del caos y de la plena infinitud. O pienso, para decirlo de un modo más concreto, pienso en la que es mi frase favorita de Schlegel, sin duda. Creedme, os moriríais de angustia si, como exigís, el mundo en su totalidad se volviera
de veras comprensible. Vale, ya lo tenemos igual. De esto es de lo que vamos a hablar. Es decir, cuando hablemos de ironía, vamos a entender estos caracteres. Y por tanto, podemos sustituir ironía por sus efectos. Es decir, por esa generación de ambigüedad, de pluralidad de significados, de desdoblamientos, complicación, extrañeza, paradoja, incomprensibilidad, etc. Bien, estos efectos, que son caracteres de la teoría de Schlegel, son los que causan los problemas cuando el sentido concreto que tenían en su contexto filosófico y literario se traslada hacia otras épocas o se traslada hacia otros marcos que no le son tan provechosos. Es decir, ¿qué ha sido la malformación de estos caracteres en determinados contextos? En determinados contextos, la malformación de estos caracteres lo que ha traído todos los problemas y lo que hace que en la actualidad, tras el desastre total y absoluto en el que culminó la utilización de la ironía en el posmodernismo, directamente se haya lanzado sin miramientos hacia la categoría. Es decir, esta malformación, esta malversación, si se quiere, de estos efectos, es lo que directamente ha supuesto que a la pobre ironía tan arrogancilla ella, ¿no? Directamente le lluevan las críticas por todos lados. Hay un artículo de hace unos meses que apareció en Revista Occidente, un artículo, en mi opinión, brillante, que se titulaba precisamente El derecho a la duda, perspectivas sobre el supuesto fin de la ironía, donde su autora, Brigitte Adriaensen, hacía un resumen estupendo de la última caída en desgracia de la categoría, la última caída en desgracia de la ironía. Recuerda, por ejemplo, aquellas columnas y artículos muy conocidos que aparecieron en la prensa estadounidense tras el ataque a las Torres Gemelas, donde directamente se decretaba el final de la era de la ironía. Directamente. Hay un ejemplo muy conocido, que es un artículo de Roger Rosenblatt, ¿no? Que se titula literalmente así: la edad de la ironía ha llegado a su final. Es decir, se acabaron los jueguecitos, parecía decir, ¿no? Brigitte Adriaensen también muestra de un modo muy claro las conexiones con las críticas al abuso de la ironía que algunas décadas antes habían hecho autores como David Eggers o David Foster Wallace, ¿no? Con su crítica a la ironía cultural. Esto, si lo queremos representar en una sola frase, pues son esas palabras clásicas de Foster Wallace cuando decía: la ironía nos tiraniza. La ironía nos tiraniza. Y además, lo que hace Brigitte Adriaensen de un modo muy inteligente, insisto, es conectarlo también con otros libros recientes, muy recientes, como el de Ilya Leonard Pfeiffer, el autor de Gran Hotel Europa, para los que os gusten estas cosas, ¿no? Un libro que se titula, es un libro de 2019, que no se ha traducido todavía, que se llama directamente Ligereza intolerable sobre la utilidad y desventaja de la ironía para la vida, donde lo que hace Pfeiffer es mostrar claramente que nuestra época, nuestro tiempo, no es muy dado a las ironías y que eso no es lo que necesitamos en este momento. Brigitte Adriaensen añade algunos otros ejemplos, sobre todo algunos elementos de defensa de la categoría, que hay algunos. Ella menciona dos muy interesantes, o por lo menos a mí me resultan muy interesantes, el de Alenka Supančić y el de Gayatri Spivak, ¿no? Que hacen una defensa muy interesante en otros contextos, ¿no? Antes de terminar, alude a un tema al que yo volveré al final, pero que creo que es fundamental. Dice
Adriaansen que hay que cuestionar esas críticas a la ironía porque parecen exigir siempre un sentido global para la categoría. Y que ese significado único, ese significado que valga para todos los contextos, dice Adriaansen, no se da ni mucho menos en distintos marcos, tanto estilísticos como epocales como espaciales. Sea como sea, el resumen que hace Brigitte Adriaansen es muy claro y permite situar muy bien, permite ver muy bien desde la distancia lo que podemos llamar las distintas ramificaciones del frente antiirónico, del ejército antiirónico. Nosotros podemos ampliarlo fácilmente. Podemos hablar, por ejemplo, de aquella, cito, poquísima emancipación que conlleva la ironía, de la que hablaba Maurizio Ferraris, por ejemplo. Podríamos hablar de la ironía más cínica e inescrutable, de la que una autora como Angela Nagle decía que directamente se podía entender como el origen de un laberinto de significados en el que se cuece la alt-right en Estados Unidos. Podríamos hablar, por ejemplo, de las duras críticas y las bellas palabras también de Adam Zagajewski, ¿no? Cuando decía aquello de que uno puede petrificarse fácilmente en la ironía y en la cotidianidad vivida de forma vulgar. Y creo que y no la soberbia de los sacerdotes, es el verdadero peligro del mundo actual, decía Zagajewski. Bien, estos son solo algunos casos no, y la pregunta ahora sería muy sencilla. ¿Qué tienen en común todos estos ataques? Es decir, es posible, y por supuesto a riesgo de simplificar, ¿no? De simplificar el debate, de simplificar en exceso el problema, encontrar hilos comunes que atraviesen todas estas críticas. Bueno, obviamente sí, pienso que sí. Habría, por supuesto, que distinguir entre la ironía romántica y otros tratamientos de la categoría. Habría también que distinguir entre la ironía de Schlegel y la de otros autores. Habría que definir el contexto desde el que se la observa, porque obviamente no es lo mismo si es el artístico, el filosófico, el literario, el político, etcétera, ¿no? Pero lo que sí se mantiene idéntico, en todas esas críticas es la alusión general a los culpables. Y esos culpables serían los efectos del ejercicio irónico. Es decir, los culpables serían la ambigüedad, la anarquía, el caos, la comprensión demorada, las múltiples posibilidades interpretativas, el distanciamiento entre lenguaje y realidad, la conversión en constante cinismo en ocasiones, etc. Tales características, por así decirlo, que muchas veces se presentan sin demasiada pulcritud, son las que causan los problemas. Es decir, son las que se transforman en un exceso de sujeto, en un exceso de subjetivismo, en arrogante cinismo, se podría llegar a decir, cuando su rostro textual, retórico y juguetón se encuentra con la realidad, con la muerte, con el dolor, en fin, con lo humano. Vida y realidad no aceptan ironías cuando se ponen serias. No están de humor. No están para ironías, podríamos decir, cuando se sienten amenazadas. Esto es una idea clásica. De hecho, Yankelevich iniciaba su libro clásico sobre ironía precisamente con esta idea. El arte, lo cómico y la ironía solo pueden existir cuando se afloja la urgencia vital. Decía Yankelevich. Es decir, que lo que comenzó siendo una crítica no a las estrategias irónicas del posmodernismo clásico, coherentes y necesarias, pienso en su labor de
desenmascaradora y desacreditadora, etcétera, cuando no a eso, sino a la conversión en maniobras efectistas, ¿no? Dirigidas hacia una pura nada, asume la lectura más política y social. Es decir, que ya no se trataba tanto del exceso artístico o literario o del abuso de los juegos metaficcionales, no, ya no se trataba de eso. Se trataba de que la urgencia vital ya no lo soporta, ya no los permite, tanto por la inutilidad práctica de su distanciamiento elitista y presuntuoso, siempre cercano a cierto nihilismo autocomplaciente, y tampoco lo soportaba por la facilidad de algunas estrategias, de sus estrategias, para ser utilizadas con objetivo todo menos irónicos. Es decir, construcción a la carta de significados. Es decir, el caos delicioso y la defensa de las ambigüedades, Schlegel, ¿no? No suenan igual en todos los contextos. No suenan igual en todos los contextos y no suenan igual de modo muy especial en una época, esta, la nuestra, donde la incertidumbre y la vaguedad resultan estrategias muy útiles para dirigir y seleccionar. Mientras que, en paralelo, la urgencia vital acosa por todos los lados. Es decir, que el elitismo formal que desprende la ironía desde algunos de sus análisis no haya un buen acomodo en una época directamente algorítmica y cruel. La ironía intelectual, teórica ella, no es muy dada a la práctica y a las connotaciones sociales. Insisto, y más en una realidad como la nuestra, ya ironizada, y donde el sistema, con mayúsculas, es completamente inmune a sus críticas, a sus leves críticas, o directamente se las traga y juega con ellas. Pues bien, todo esto, ya situadas las críticas y situadas los peligros, este esquema básico, por así decirlo, de valoraciones en torno a la categoría, viene repitiéndose sin excesivas diferencias desde hace bastante tiempo. Sobre todo, viene repitiéndose desde la crítica famosa, conocida, de Hegel a Schlegel. Es decir, concreto, el debate actual, como viene presentándose en esto que acabo de comentar, podría concretarse en dos direcciones. De una parte, una dolorosa urgencia vital que no está para distancias y desdoblamientos, por lo que a su lado la ironía se convierte, por lo menos o como poco, en divertimento elitista. Si se quedara ahí no pasa nada. Por el otro, hablamos de la conversión de caracteres fundamentales de las estrategias irónicas, ambigüedades, duplicidades e incomprensibilidades varias, ¿no? O en pura nada al enfrentarse a lo ya ironizado, o en herramienta para uso de las gestiones económico-políticas de la incertidumbre. Vale, detengámonos aquí. Lo humano, por un lado, ¿no? Y la rentabilidad de la confusión como causas del frente antiirónico. Y decimos que esto se viene repitiendo, ¿no? Ahora se trataría de analizar muy brevemente dos contextos del pasado donde se puede ver muy bien eso, ¿no? Y luego nosotros tendremos que trasladarlo nosotros solitos a nuestro presente. El primero, como os decía, será el de la vida y lo humano desde el contexto español de comienzos del siglo XX. El segundo será el de la ya clásica crítica de Hegel a Schlegel a comienzos del XIX. Hay un capítulo en la historia de la ironía
del que, bueno, que no ha sido demasiado analizado, y que pienso que puede resultar más útil que otros para entender de un modo muy, muy explícito, muy fácil, el marco actual. Ese capítulo se situaría justo entre la modernidad idealista y romántica de finales del XVIII y comienzos del XIX y, por el otro lado, el posmodernismo y sus continuaciones de final del XX y comienzos del XX. Es decir, sería el gozne que une ambos contextos. Es decir, las vanguardias clásicas de comienzos de los años 20, leídas ahora desde un caso concreto, el español, o mejor una parte de él quizá, que precisamente por su singularidad nos permite ver, pienso, otra narración de la ironía en una época aquella, pienso, muy parecida a la nuestra en algunos contextos. En 1925, José Ortega y Gasset publica La deshumanización del arte. El libro, para bien y para mal, va a definir el modo de entender el arte nuevo en el contexto hispanohablante. Sin entrar en detalle, sin entrar en valoraciones de lo que dijo o lo que dejó de decir, lo cierto es que La deshumanización del arte fue uno de los primeros libros, casi por no decir el primero, que subrayaba, primero, que una de las características principales de las nuevas prácticas es una esencial ironía. Lo dice explícitamente. Pero es que luego añade Ortega, esto no es nuevo, porque ya a principios del siglo XIX, un grupo de románticos alemanes dirigido por Rosa Schlegel proclamó la ironía como la máxima categoría estética y por razones que coinciden con la nueva intención del arte. No todo el mundo, ni mucho menos en los años 20, conectó la teoría romántica de la ironía con las vanguardias y menos hizo explícita la conexión con Schlegel. Por algún lado, Ortega no nos convence, por otro hemos de asumir que aquí sí que acertó. Es decir, la ironía y la hilaridad que alguien como Ramón Gómez de la Serna, íntimo amigo de Ortega, le metió seguramente en la cabeza al bueno de don José, tomaban ya forma explícita en la deshumanización del arte. Es decir, que deshumanización, arte nuevo e ironía, y además con fuente romántica, aparecían ya explícitamente vinculadas a un contexto, el del arte nuevo, que según Ortega va desde luego dirigido a una minoría excelente, son palabras de Ortega. Y esto es lo que nos permite entender esto. Esto es lo provechoso del asunto si lo conectamos con esa idea que veníamos mencionando de la urgencia vital y el acoso del humano. ¿Por qué? Bueno, Ortega lo que hace es justificar y entender el valor de la ironía vanguardista y su fuente, la ironía romántica, para el arte nuevo, sobre todo en sus deseos de ajustar cuentas con el pasado, pero no duda en afirmar que este destino de inevitable ironía, dice, da al arte nuevo un tinte monótono, muy propio para desesperar al más paciente, dice Ortega. Y era comprensible porque si este arte nuevo del que hablaba, en él ninguna forma es la última, sino que todas quedan burladas y hechas pura imagen, ese es el arte irónico, ese es el arte deshumanizado, ese es el arte joven para Ortega. Esto podía aceptarse para el arte nuevo, esto podía aceptarse para las nuevas propuestas artísticas, esto podía aceptarse para los jóvenes, como decía Ortega, pero resultaba muy difícil aceptarlo de modo generalizado para alguien atravesado de parte a parte por la política y que tenía a la vida como protagonista de su filosofía.
Es decir, que la ironía del arte nuevo resultaba coherente y valiosa en su contexto, pero era monótona en sus resultados y además, fíjense que lo que está haciendo Ortega es recluir a la ironía vanguardista y con ella a la romántica en el territorio de la ficción, en el territorio del arte nuevo, en el territorio de ese ensimismado arte elitista, según decía en el libro. Es decir, la aleja de la sociedad y de la vida, y lo hace explícito. 5 años después, en 1930, Ortega directamente romperá con el arte nuevo, no volverá a escribir nunca de arte nuevo, porque lo va a considerar inauténtico, arbitrario y frívolo, porque dice que es incapaz de aceptar el duro destino del arte actual, que es su crisis radical, decía Ortega. Es decir, que el nuevo contexto, el de los años 30, recuerden que la guerra civil se inicia en el 36, ¿no? El nuevo contexto, el del año 30, ¿no? Directamente ya no estaba muy apropiado, ya no era muy apropiado para el jugueteo de las ironías intraartísticas del arte nuevo. En ese mismo año, José Díaz Fernández publica el nuevo romanticismo. El nuevo romanticismo. Es decir, un volumen que defiende, son citas de Díaz Fernández, defiende la literatura de avanzada, la vuelta a lo humano y un arte para la vida y no una vida para el arte. Solo faltaban 6 años para el inicio de la guerra, pero ya estaba claro. Hasta en España, la vanguardia había terminado. Por mucho que Ramón intentase extenderla, todo lo que pudo se había acabado. Es decir, las torres estéticas del arte deshumanizado, las del exceso de forma y la ironía habían caído bajo el peso de la urgencia vital. Y Ramón Gómez de la Serna, ese que seguramente le metiera a Ortega el juego de la ironía y el humor en sus teorías. En 1930, mismo año, Ramón publica un artículo, maravilloso por cierto, que se llama Gravedad e importancia del humorismo. Gravedad e importancia del humorismo. Y ahí lo que hace es defender el humorismo para criticar a la ironía, como algo útil para esos años. Y subraya, en una frase majestuosa, ¿no? La ironía es una paradoja artificial y petimetra, mientras que el humorismo es una paradoja vital y solemne. Petimetre. Esta es una palabra maravillosa, como todos sabéis, ¿no? O sea, del francés, ¿no? De petit maître, ¿no? Es decir, pequeño señor, o sea, señorito, para que nos entendamos. Y el diccionario de la Real Academia dice que petimetre o petimetra es la persona que se preocupa mucho de su compostura y de seguir las modas. Traduciendo a Ramón, el irónico es el señorito de las formas, parece decirnos, ¿no? Fijaos que paradojas ambas, la ironía y el humor, pero una vital y la otra petimetra. Y no se olvide que también para Schlegel, la ironía era la forma de lo paradójico. Alguien como Ramón, es decir, obsesionado por las cosas, por el detalle, por lo cotidiano, no soportaba ya a la ironía intelectual y fría. Y por ello sus palabras, sus frases, son tan agudas como divertidas. Dice, leo algunas. La ironía está llena de un entrometimiento que dislacera la obra literaria y tiene un chirrido que ataca los nervios. La ironía es una intervención un tanto procaz. La ironía tiene un deje francés y un tonillo ofensivo. La creación irónica siempre mantiene al autor desplazado, frío,
dictatorial. O directamente, la ironía tiene malignidad. Y aunque revela refinamiento, revela también mezquinería. Estas son algunas de las frases de Ramón en 1930. Cuando uno encuentra cosas como estas, muy similares, en autores como Fuster Wallace, como Ramón Gómez de la Serna o como Hegel, es decir, gente que no tiene mucho que ver, no es difícil deducir que cierto patrón interpretativo hay aquí. Era otra época, una época crítica, una época de transición en la que podía pasar cualquier cosa, una época crítica con los caracteres que Ortega decía que definían a todas las épocas críticas: barroquismo, cinismo, confusión, desorientación, melancolía, deseo de uniformismo, etcétera, etcétera. Épocas donde todo es un poco todo y nada es resueltamente y solo algo determinado. Modificando los contextos, no sería excesivamente difícil trasladar esto a nuestro tiempo. Ni en el de Ortega de los 30, ni en el nuestro, habría ya lugar para la ironía si se la percibe desde las urgencias vitales. Es decir, que la progresiva desaparición de nuestra categoría en este breve espacio del contexto teórico español puede servir de muestra, puede servir de muestra de esos lugares donde se la acoge por un lado, y se la rechaza sin contemplaciones por el otro. Y sin embargo, no olvidéis que esta lectura solo afecta a la primera de las direcciones que decimos, la del debate y lo humano. Por eso es aquí, en este momento, habiendo dejado las épocas de confusión críticas en las que ya no es posible la ironía, aquí entrar en la segunda de las narraciones mencionadas, es decir, la que sitúa a la ironía en los debates de la gestión de la incertidumbre. Nos trasladamos más atrás, ya no estamos en la España de los años 20, sino en la Alemania de comienzos del 19, para asistir, aunque sea de un modo muy seleccionado, al debate clásico entre Hegel y Schlegel. No es el momento de volver a analizar en detalle la disputa, una disputa examinada en multitud de ocasiones ya, sino que bastan con algunas de sus consecuencias. La cosa discurría por un marco mucho mayor que el circunscrito a la causa irónica. Es decir, la disputa era de espectro amplio. Afectaba a la compleja relación de Hegel con el romanticismo, a su compleja relación con la filosofía de Fichte, afectaba también al sentido práctico de la Sittlichkeit, ¿no?, de la eticidad, es decir, afectaba de un modo general a su manera de entender el arte, la filosofía, la ética y la política. Hasta podría llegar a decirse, y se ha dicho en alguna ocasión, se ha dicho más de una vez, que Hegel ve en la teoría romántica de la ironía un peligro desestabilizador del Estado. ¿Y qué es lo que dice Hegel sobre la ironía? Insisto, solo con unas citas y enfatizando solo una parte, no la más conocida. Bueno, Hegel, como he sabido, lo que hace es entender la ironía romántica dejando muy claro, desde su inicio, que procede de la teoría de Fichte. O sea, lo dice explícitamente en un momento concreto del curso del 26 sobre todo, ¿no? Y más en concreto todavía del yo Fichte, ¿no? ¿Por qué? Porque sería un autorreflejo de la interioridad, por lo que la abstracción de ese yo fictano, de ese yo absoluto, afecta a todos los contextos, especialmente al marco ético, entiende Hegel, y como lo dice de un modo muy facilito, muy claro, en palabras ya clásicas. Mantenerse aquí significa la filosofía de Fichte, es decir, la fuente de la teoría romántica de la ironía para Hegel. Mantenerse aquí significa que nada consiste en y para sí. No reconozco nada, permanezco dueño y señor de todo, ya que es mi producto.
Vale únicamente en tanto yo lo quiero poner y puedo asimismo superarlo, al ser algo completamente contingente. Así, todo lo verdadero, lo ético, lo divino es para mí una apariencia, no un ser. Esa es la forma de entender Hegel la Fichte y la ironía de Schlegel. Y a partir de esta idea, a partir de aquí, todo lo demás. La enfatización de esa apariencia autoconstruida se desarrolla, en este argumento hegeliano, en una especie de ejercicio comparativo en el que el yo artístico, irónico, y el yo fichteano se solapan. Y con ello, el paralelismo con el concepto de genio, por ejemplo, dice Hegel, se hace explícito. ¿Por qué? Porque se equiparan las apariencias creadas por el yo irónico, ¿no?, con la posición distanciada del genio, ¿no? Y por eso escribe Hegel, todo lo ético, lo verdadero, lo legal, es únicamente algo opuesto. El genio no está en tales relaciones, sino más allá de ellas. También este significado tiene la ironía, que Schlegel ha llamado divina, el divino alto de la ironía de la que hablaba Schlegel. Es la vanidad ante lo sustancial. Una vanidad, dice Hegel, en la que se satisface el sujeto al considerar todo como apariencia. Y cuando tal satisfacción no se produce, entonces surge la sed. Cuando surge la sed de algo sustancial y no se apaga, ¿no?, entonces la vanidad puede transformarse en desdicha. Una desdicha que hace que esa subjetividad insatisfecha alcance el dilema completo. Soledad vacía y melancólica sin salida, a no ser hacia una espectral irrealidad, es una frase literal de Hegel, en la que el sujeto irónico dice Hegel, se expone a su autoaniquilación. Por cosas como esta, la ironía no podía entrar dentro de la filosofía hegeliana. Por cosas como esta, no podía ser para Hegel objeto del arte. ¿Por qué? Porque sería permanecer en lo negativo, sería permanecer en lo subjetivo, en lo difuso, no en lo supremo del espíritu. Sería mantenerse en la abstracción, sería mantenerse en la pura forma de una relación distante con un mundo donde todo es engaño. Y de ahí, voy terminando ya, de ahí las críticas generales de Hegel al romanticismo de Jena, donde escribe, surgieron además de Schlegel, es constante, ¿no? Además, otras muchas oscuras cabezas, incapaces, esto es literal del curso del 26, incapaces de concreción. Y por eso Hegel insiste, se ceba, diríamos en castellano salmantino, en las dificultades de los románticos y especialmente de Schlegel para dar una definición de la ironía. ¿Por qué? Dice Hegel, el significado de la ironía permanece como un gran secreto y sin embargo queda muy distinguido no decir nunca qué es esta ironía. Irónico Hegel, ¿no? Para Hegel, con la ironía se muestra solo lo exterior. Sigo leyendo a Hegel. Y se deja al lector adivinar lo que hay allá de profundo. Es decir, que la poesía de la poesía sería simplemente una combinación de puras exterioridades donde, leo de nuevo a Hegel, el arte debe consistir en tomar el pelo al lector y que éste encima tenga que adivinar, ¿no? Dice Hegel. Y el principal aludido, por supuesto, Schlegel. El señor Friedrich von Schlegel, el señor lo enfatiza de todo el curso, Schlegel. El señor Friedrich von Schlegel durante algún tiempo tuvo la ocurrencia de ser un poeta y produjo poesía. Pero en la obra de arte nada debe dejarse atrás, nada debe permanecer escondido, sino que tiene que ser expresado. Y si no expresa nada,
ello prueba únicamente que no tenía nada en sí, dice Hegel. Es decir, la posibilidad constante de una recaída en la pura nada donde todo puede ser cualquier cosa. Todo puede ser cualquier cosa. Esto no era fácil de aceptar para alguien encantado con la delimitación clásica. Y de ahí la enfatización constante de la idea de confusión. Hablando de Macbeth, dice Hegel, los señores de la ironía tienen también una expresión para ello, lo espectral. Pero eso es algo indeterminado, confuso. Y cuando después de analizar la tragedia moderna pasa a la antigua, incluye otra de las pullas más hermosas y más conocidas, ¿no? Contra la exigencia de colocar en lo más alto algo sustancial, ético, verdadero en y para sí, se dirige ante todo la consideración formal, cuya alma es la ironía. Lo sustancial no se convierte en lo principal, sino que otros puntos de vista son antepuestos con agudeza e ingenio. Así es como viene a darse luego la plena indeterminidad, la carencia de dirección. Y los poetas caen en lo más heterogéneo. La ironía trae consigo que nada puede tomarse en serio, y cuando comienza lo serio, nada resulta. Los bribones se convierten en gente excelente y los honestos en bribones, dice Hegel sobre la ironía de Hegel. La claridad y transparencia que Hegel, desde su habitual clasicismo, solicitaba para el arte, no puede aceptar indeterminaciones y especialidades. En nuestro caso, en el caso que me interesa aquí, puede presentarse el resumen de todo esto enfatizando únicamente las referencias a la confusión. Es decir, las referencias a la vaguedad procedentes del exceso de sujeto. Contingencia y apariencia donde nada se reconoce en y para sí. Irrealidades constantes. Distinguidos secretos para evitar concreciones. Lectores que tienen que adivinar, porque solo se muestran exterioridades. Confusiones espectrales, plena indeterminidad y, en general, vanidades desdichadas que se autoaniquilan en su insatisfacción. Bien, si nos quedamos solo con eso, solo con esos elementos, y olvidamos quién lo ha dicho, dónde y cuándo, quizá se podría leer muy bien desde nuestra zona. A ver, que particularizar este sentido, es decir, que todo esto es una interpretación parcial, insuficiente de la ironía romántica y de las complejas ideas de Schlegel, pues seguramente. Que Hegel inaugura al hacer esto una lectura que va a marcar la recepción de todo el romanticismo, también es cierto. Que todo forma parte de un debate mayor donde había mucho más en juego que eruditas cuestiones filosóficas y literarias, también. Que si Hegel hace una lectura sesgada de Schlegel, que nosotros ahora hagamos otra, ya será utilizar el rizo, también es cierto. Pero sin embargo, forzando el análisis, asumiendo la abusiva descontextualización, distanciándonos del ámbito de la crítica y deslizando de un modo muy interesado las conclusiones hacia nuestro objetivo, lo cierto es que este mundo que para Hegel resultaría de la visión de un ironista, resultaría de la constante ironía romántica, es en muchos aspectos muy parecido al nuestro. Y es que el constante juego de imágenes y apariencias, la gestión de lo secreto y lo misterioso, la persistente indeterminación, las vanidades desdichadas, o sea, expresado todo eso así, sacándolo del contexto, obviamente no solo no nos resulta ajeno, sino que casi podría entenderse como una descripción muy concreta de elementos en los que nosotros nos movemos actualmente. Si la ironía encuentra su acomodo en la élite de la forma,
y en la generación constante de sentidos, entonces un mundo como el actual, de relatos, narrativas e infraestructuras burocráticas dataístas, obviamente no es un buen lugar para defenderla. Y no es un buen lugar porque la indeterminación que exige se transforma rápidamente en herramienta de selección y por tanto también de exclusión. Por tanto, si Ortega y Gasset y Ramón Gómez de la Serna nos permitían ver cómo la realidad más humana devora progresivamente a la ironía de la forma, el debate entre Hegel y Schlegel lo que nos permite ver es que la ironía es urgente ante los excesos del sistema, pero también muy peligrosa cuando la vaguedad y la indeterminación se convierten en protagonista. Decía Schlegel, y termino, decía Schlegel que la ironía consiste en el análisis de la tesis y la antítesis. Es decir, sin síntesis, para que nos entendamos. Obviamente a Hegel esto no le iba a parecer nada bien, ¿no? De hecho, si os fijáis, podría entenderse la teoría de la ironía de Schlegel, este juego especulativo sin final, como una especie de dialéctica negativa adorniana previa a la hegeliana. Esto lo muestra muy bien Simon Critchley, ¿no? Es una teoría muy conocida y a mí me parece muy bonito. Es como si se entendiera que el privilegio de Schlegel contra Hegel es que su crítica es anacrónicamente pre-hegeliana. Y nos permite, por tanto, ver la dialéctica de Hegel como una respuesta carente de ingenio y de ironía a la ambigüedad romántica. ¿Cuál es el problema? El problema es, y es lo que he intentado mostrar a lo largo de esta charla, es que la ambigüedad no siempre significa lo mismo y que hay momentos en que la carencia de ingenio y de ironía resulta más que agradecida. Si al comienzo, si cuando comenzábamos esta charla, enfatizábamos las dudas de Brigitte Adriaensen sobre la Universidad de la Ironía, ahora las podemos recobrar para ir terminando. La respuesta a sus dudas es directa: no. No. Es decir, no es posible la universalidad de la ironía, ¿no? Del mismo modo, y justo a la vez que las críticas presentadas al inicio expresan la coherencia de su efecto en determinados marcos, hay otros lugares y otros contextos donde la ironía, lejos de ser una figura indiferente, apolítica y exenta de afectividad, se convierte en algo que permite muy bien plantear los debates y los problemas, aunque no llegue a cerrarlos. Y la razón de que esto suceda, es decir, la razón de que pueda nuestra categoría ser inútil y mezquina en un contexto y a la vez necesaria y efectiva en otros, responde a que las diferencias contextuales en el trayecto, en su trayecto, no escapan nunca a la identidad del carácter reiterativo de sus estrategias. Utilizar, como he hecho, a Ortega y Gasset y a Hegel, dos autores lo suficientemente distantes tanto entre sí como respecto a nosotros, no era para afiliar sus teorías, sino simplemente para mostrar con la actualidad de fondo el paralelismo entre las características que para Ortega tienen las épocas críticas, las épocas en las que ha desaparecido la ironía porque ellas mismas dependen de su equipacidad, la similitud entre esas épocas y el mundo que para Hegel resultaría de la visión de un ironista. Y son estas posibilidades, es todo esto lo que nos permite colocar las piezas en un menú, decía al comienzo, particularizado, interesado de afines y adversarios. Ante las urgencias de la realidad y la vida, la ironía debe simplemente ausentarse. Ante la banalidad y la simpleza
que conforman el uniformismo generalizado, necesitamos a Schlegel de inmediato. Ante las gestiones de la vaguedad y la incertidumbre para seleccionar y excluir, Hegel no nos viene nada mal. Ante la cultura de todo a 100, un poquito de complejidad irónica nunca está de más. Ante una realidad claramente doble, on y off, casi mejor no más desdoblamientos. Ante los excesos de sujeto y las vanidades desdichadas, siempre es útil, muy útil, el recuerdo hegeliano. Ante la avalancha de lo previsible, bienvenida la incomprensibilidad. Es decir, utilidades a la carta para nuestra categoría o presencias y ausencias seleccionadas permitidas por una categoría que, no se olvide, es simultáneamente divina y petimetra. Nada más, muchas gracias. Ahora es cuando nos dicen que no saben nada y que... Bien, muchas gracias, Domingo. Yo justo estaba pensando cuál iba a ser tu menú, pero ya nos los has presentado ahora justo hacia el final de tu conferencia. Muchas gracias. Arturo, a quien conoces, aquí presente, tiene un par de preguntas, mientras esperamos también que de pronto el público que esté participando nos haga llegar sus preguntas para transmitírteles. Hola Domingo, ¿qué tal? Hola Arturo. Un gusto enorme escucharte nuevamente con esta conferencia además que es muy actual y además que nos permite poner en contexto también bastante bien a Schlegel. Tenía dos que en realidad son una pregunta. Lo que quiero preguntarte es, tomando en cuenta el sentido, este sentido que bien has caracterizado como de dialéctica negativa, ¿no? De dialéctica que no se resuelve de la ironía, si encuentras que hay relación con el carácter dialéctico de la Sinnphilosophie de Schlegel. Y esta pregunta es a propósito de la otra, que era, y luego las vinculo, la otra era frente a la ironía, ¿cuál sería, frente a los excesos de la ironía, pensándola como una suerte de fármaco, ¿no? ¿Cuál sería el antídoto realmente? ¿La ciencia, la filosofía hegeliana? Pensando en un antídoto actual además, ¿verdad? Y por eso lo vinculaba con la Sinnphilosophie, porque la propuesta ahí de Schlegel es justamente una propuesta interdisciplinaria. No sé si eso aportaría un poco en el menú que nos has presentado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Arturo. A ver, no solo tendría relación con la Sinnphilosophie, sino con otros caracteres, ¿no? de las teorías de Schlegel, sobre todo en relación con la crítica y con la hermenéutica, si se quiere, ¿no? Yo como he intentado mostrar, he hecho trampas, obviamente, ¿no? Es decir, he construido a un Schlegel, hombre, no, espero que no del todo falso, pero sí desde luego reducido a una parte muy concreta, ¿no? Y es en ese contexto en el que pienso que es en el que asumen las relaciones con lo que tú comentabas, ¿no? Ten en cuenta que ya el propio Schlegel hablaba de distintos tipos de ironía, ya el propio Schlegel en un momento determinado casi se ríe de la ironía ironizada y se ríe directamente de la exageración de la ironía él mismo. Es decir, en ciertos momentos es como si el propio Schlegel se pusiera el antídoto a sí mismo
de un modo completo y absolutamente irónico también, ¿no? Es decir, que yo pienso que si quisiéramos concentrar el antídoto de la ironía, primero tendríamos que decidir qué efecto de los que tiene la categoría deseamos anular, por así decirlo. Es decir, yo no quiero que la ironía desaparezca, ni muchísimo menos. Yo lo que quiero es que se utilice en el contexto adecuado, por así decirlo, y que asuma sus culpas también, y que asuma la culpa de sus transformaciones o la culpa de sus exageraciones, ¿no? ¿Qué antídoto hay hoy ante el exceso de sujeto y los problemas de vanidades insatisfechas? En vez de fármaco, casi podemos decir directamente farmacia, ¿no? El Lexatin, Alprazolam, no, es una broma, ¿no? Es decir, el problema de las subjetividades desdichadas, yo creo que, bueno, que ahí es donde es uno de los contextos donde tenemos que decidir, ¿no? Si queremos la lectura hegeliana que no tolera, por así decirlo, esos excesos de sujeto, y por el otro lado Schlegel, que disfrutaba completa y absolutamente de sus propios excesos, ¿no? Se ha dicho alguna vez, bueno, se ha dicho de bobada, lo dice Félix Duque, que Félix Duque decía que Hegel no odia a Schlegel, ni muchísimo menos. Se limitaba a sentir por él un profundo desprecio, ¿no? Entonces, la disputa, el juego, es directamente entre dos formas de ver el mundo, ¿no? Yo, adecuado a lo que nosotros, lo que quería comentar aquí, pienso que los excesos de la ironía ya se han pagado. Es decir, los excesos de la ironía en el ámbito, por ejemplo, artístico y literario se ven muy bien, en el final de las narrativas posmodernistas, se ve muy bien en vueltas muy concretas a lo real, si se quiere. Se podría hacer incluso distintas búsquedas a partir de la época en la que nos encontremos sobre esos temas, ¿no? No sé si que te contesto algo o nada. Sí. La No te oigo, Cristina. ¿Ahora sí? ¿Se oye, Domingo? Bien. Sí. Me cuentan que por el Zoom hay algunas manos levantadas. Pensábamos que de pronto podíamos darles la palabra. Sí. Lo que sí rogaría es que las preguntas fueran breves, porque nos quieren echar del edificio. Aquí son las 9 menos cuarto de la noche y tenemos muy poquito tiempo. Sí, ciertamente iba a avisar que tenemos 10 minutos me parece que 10 minutos máximo, ¿verdad? Bien, Julio, bienvenido, gusto de verte. Adelante. Un ratito. Tienes que activar tu micrófono, Julio. Ya lo puedes activar, me parece. Ahora sí. Gracias, Cristina. Muchas gracias, profesor Hernández, por su presentación. Una pregunta cortita. Usted al inicio hizo mención a este doble sentido de la palabra presente, ¿no? Al referirse al título de su presentación, ¿no? El presente de la ironía, la actualidad y también el don, ¿no? Y en ese sentido subrayó que lo que hemos heredado nosotros en la actualidad es un regalo, un don envenenado. Mi pregunta va en torno a que se nos ha regalado. ¿Es
lo que se nos ha regalado la ironía de Schlegel, o el ido que Schlegel y el romanticismo quiso dar ironía, o es una perversión, digamos, una especie de adaptación a nuestros tiempos de la ironía que se asemeja más bien al cinismo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que ha quedado claro la importancia de Hegel en el envenenamiento de la noción de ironía que hemos recibido nosotros. Ahora bien, a mí me parece que está más bien preocupado por las consecuencias de la ironía de Schlegel, más que con el peligro de su que le haya tenido tanto miedo a Schlegel, digamos, él como defensor del sistema. Más bien creo que, como bien lo dice Félix, que usted lo citó al final, ¿no? Pero ese desprecio, en todo caso, no es tanto pienso yo, no es tanto a posibilidades que esta suerte de libertad absoluta del ironista representaba, ¿no? Todas las consecuencias que de alguna manera vislumbró y que siempre más en el mundo contemporáneo. Y finalmente una cortita, al final usted de una manera bien sugerente señala que se puede sacar provecho de distintos, tanto de él como de él, dependiendo de nuestros propios intereses y preocupaciones. Eso me da inmediatamente a Rorty, ¿no? Él también tiene una visión muy particular de la historia de la filosofía, de los autores, y él como humanista también buscaba rescatar de Hegel lo que podía servirle, rescatar de otros autores, supuestamente en las antípodas, para efectos de resolver los problemas más propios, ¿no? Eso, profesor, muchas gracias por su presentación. Muy bien, muchas gracias. Contesto brevemente. Por supuesto, empezando por el final, estoy completamente de acuerdo con usted. Es decir, Hegel lo que le preocupaba eran las consecuencias, ¿no?, de esas estrategias irónicas y comparto lo que usted decía. Y de hecho, asumo que entenderlo precisamente a partir no de esas consecuencias que tenía Hegel, sino de cómo describe algunos de los elementos de las teorías y de los análisis de Schlegel y de los románticos, es lo que yo he detenido ahí para vincularlo al presente, ¿no? Y conectando con el tema del presente, de regalo envenenado, yo me refería, aludía de modo amplio a la excesiva presencia del romanticismo, que ya se hablaba en las vanguardias, ¿no? Pero también, o sea, no solo me refería a la ironía de Schlegel, sino de un modo general a los neorromanticismos contemporáneos, a la conversión de algunas de sus teorías clásicas, más que en romanticismo, en romanticonismo, por decirlo de alguna manera, de conversión en elementos banales de esas estrategias y demás. Habría muchos contextos donde situar ese exceso del romanticismo, ¿no? Seguramente en la gran abstracción que es la red nos ayudaría seguramente a situar eso, ¿no? Y conectando con lo último, lo que comentaba usted de Rorty, sí, es una de las partes que no he tratado precisamente para reducir un poquito la charla y que no se extendiera tanto, porque no solo sería para que esto tuviese el sentido completo, pues habría que ver también pues las de Rorty, las ideas de Rorty, las de Paul de Man, incluso las de Smith, es decir, todos esos, bueno, y si nos vamos hacia atrás, incluso también las teorías de Kierkegaard o los elementos clásicos, ¿no? Es decir, yo he preferido eludir el complejo mundo de la recepción de la categoría para centrarlo únicamente en esos dos males, en mi opinión, que permiten explicar las últimas, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con usted en que el problema eran las consecuencias. Muchas gracias. Sí.
Bien, le damos el pase a Naim. Buenas tardes o buenas noches, Naim. Buenas tardes, desde Argentina. Bueno, primero, muchísimas gracias, profesor, por la conferencia, bueno, muy provocativa y muy provocativo el menú que ha presentado de la ironía. Bueno, como es poco el tiempo, dejo la otra pregunta escrita, después la pego en el chat, en todo caso, después por la conversación, para no extender. Hago solamente la primera que he escrito, había pensado, que es, ¿no le parece a usted un poco lo que usted señalaba como el rechazo de este ejército en contra de la ironía, esto que usted llamaba urgencia vital de nuestro tiempo, en contra de aceptar o de ser tolerante con las ironías, ya sean románticas o no, ¿no? Si no forman parte de algo todavía más profundo que creo que la crítica de Hegel me parece detectar en algún punto, que es la penalización ética, no solo de la ironía, sino de cualquier posibilidad crítica que ofrece la esfera estética, ¿no? y la esfera artística, fundamentalmente. Digo esto porque, bueno, lo que usted decía, repito lo que usted decía de Hegel, cuando Hegel dice Schlegel es el mal declarado, por ejemplo, en la fenomenología, creo que lo que está detectando no solo es la ironía, sino un tipo de modelo de subjetividad estética que parece revelarse, que pareciera lo más peligroso que hay. Y digo, si no le parece a usted que es el peligro de la autonomización de la esfera estética, la autonomización de la esfera artística, en contra de otras esferas, o la posibilidad crítica que la esfera estética ofrece, lo que se está tratando de penalizar acá éticamente, moralmente, ¿no? Porque lo que usted ha repasado creo que forma parte de esa crítica al romanticismo de Hegel, Kierkegaard, Schmitt, Heine, etc. Y todos parecen coincidir más o menos en lo mismo, ¿no? El problema no parece ser la ironía o el romanticismo en sí mismo, sino la modernidad estética, ¿no? Entonces digo, si a usted no le parece eso, y a su vez, si no le parece que usar el lenguaje de esa crítica al romanticismo, creo que usted dijo que esto era un regalo envenenado, puede ser, digo, si no usar la retórica o la semántica de esa crítica al romanticismo, también no favorece esta penalización ética en contra de las ironías. Bueno, eso, de nuevo, gracias por su libro, La ironía estética, a quienes hemos hecho tesis sobre romanticismo, ha sido de mucha utilidad, y bueno, pego la segunda consulta ahí en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias y por supuesto creo que seguiremos hablando de estas preguntas y de estos temas a lo largo de las siguientes conferencias. Con lo que usted comenta, iría más allá incluso, ¿no? Yo cuando hablaba del regalo envenenado, lo que quería es insinuar de alguna manera que ese peligro, por así decirlo, y el deseo de anulación se extiende precisamente más allá, ¿no? Más allá del ámbito estético. Es decir, que puede que en un momento determinado sí que lo podamos concentrar, ¿no? En ese exceso de ensimismamiento, ese exceso de, bueno, pues el típico sueño romántico convertido en pesadilla, ¿no? Yo quería insinuar algo más general, ¿no? Quería, con la ironía como enemigo, entiendo la complejidad como enemigo, por así decirlo. Y por tanto, mostrar que ese peligro de lo complejo, por así decirlo, tiene las dos líneas, ¿no? Las dos líneas. Una en la que esa complejidad simplemente lo que hace es ocultar banalidades, muchas veces, y otra que esa complejidad puede ser rentabilizada, es decir, fuera incluso del marco estético, ¿no? Me quedaría aquí por tema de tiempo, pero si me escribes o estamos en contacto las próximas sesiones y sí que me gustaría continuar con lo que comentabas. Sí. Muchas gracias también por el tema del libro. Muchas gracias. Sí. Bueno, mi pregunta iba más que todo bueno, ya que, claro, o sea, sobre la última parte en donde explicaba que sobre Fichte y sobre utilizar pues esta crítica anacrónica, ¿no? A la parte dialéctica de Hegel, pues esto es una pregunta muy puntual y es sobre si
sobre la ubicación del sujeto irónico está en Schlegel, está a fin de cuentas relacionado con el concepto, diríamos, creador, necesario, que, bueno, se enuncia, ¿no?, como el acto de inteligencia fictiano para la doctrina de las ciencias, en el sentido en el que dicho acto es anterior y también es anacrónico. Es sobre si este enlace se puede ser visible a lo largo de toda la visitud que se ha ido construyendo en torno a la exposición. O sea, claro, en todo el elemento del espíritu. Podríamos decir, o sea, es decir, que en el propio acto le da mayor peso a la forma que a la materia, claramente como se anticipó, ¿no?, en toda la exposición. Es algo bastante breve porque sé que el tiempo, la verdad, que se ha ido volando. Y más bien, muchas gracias por su receptividad. Al revés, muchas gracias a usted, y tendremos también tiempo en las próximas sesiones para seguir comentándolo. Claro, sí, el tema de Fichte, a ver, de lo que hablamos es, como usted muy bien decía, de sujeto creador, y también ese sujeto que se distancia y se ve a sí mismo creando, ¿no? Esa es la traducción de la ironía, la traducción, en mi opinión, un poquito forzada, ¿no?, de la teoría de la ironía sobre la filosofía de Fichte, ¿no? Yo creo que seguramente... Sí, ya. Bueno, no sé si se ha oído a la jefa del edificio. Ya no sé qué estaba diciendo. Muchas gracias y seguimos con las preguntas en otro momento. Bien, muchas gracias, Domingo. Gracias también a, en fin, los que se ocupan del edificio allá en Salamanca por la demora. Disculpen, por favor. Y por supuesto, como tú mismo has dicho, este es recién el inicio. Se vienen todavía 2 fechas más donde seguiremos conversando, ¿sí? Solo quería recordarles, el próximo jueves a esta misma hora tendremos la mesa en la que participarán Yosimar Castilla con Friedrich Schlegel y la modernidad vista desde la poesía trágica, y la presentación también de Antonio Notario, E.T.A. Hoffmann y la relación romántica con la música. Muchas gracias a todos y pues buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias a todos y disculpadnos por la prisa, pero la próxima vez ya avisamos para que nos dejen más rato. Muchas gracias.